Hola amigos, ¿cómo están? Hace poco di una charla sobre inapetencia infantil para profesionales en nutrición y aquí les dejo el video completo. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy para hablar sobre este tema tan interesante que es la inapetencia infantil. Mi nombre es Cintia Rodríguez y soy especialista en nutrición pediátrica. Nosotros, dentro de nuestra consulta, como nutricionistas, siempre van a llegar padres preocupados por la alimentación de sus hijos. Nos van a llegar diciendo, mi hijo no come, mi hijo solamente quiere estar con el pecho o solo quiere estar con el biberón, si le ofrezco algo no quiere comérselo, come una cucharadita y ya no quiere más. Entonces nosotros debemos estar preparados para poder ayudar a estos padres, para poder guiarlos, para poder decirles si su hijo realmente está bien en su estado nutricional o si por el contrario tenemos que ajustar ciertas cosas para ayudarlo con un crecimiento adecuado. Entonces realmente esta es una de las preguntas más frecuentes que yo tengo en mi consulta. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la presentación. Lo primero que quiero enseñarles es la tabla de contenidos. Vamos a hablar del desarrollo de la alimentación en los niños. Vamos a hablar qué es la inapetencia infantil, cuáles son sus causas y sus tipos. Vamos a ver el manejo nutricional para cada una de esas causas y tipos de inapetencia infantil, porque muchas veces pensamos o generalizamos el término y pensamos que la inapetencia infantil es una sola cosa y que no tiene diferentes ramas, pero aquí vamos a ver que sí existen muchos tipos de inapetencia infantil. Y también dentro de la presentación vamos a ver un poquito de lo que son las estadísticas. Bueno, iniciando con el desarrollo de la alimentación, todos sabemos que el acto de comer no es únicamente una necesidad primaria para las personas y en especial para los niños, sino que contribuye significativamente en la relación del niño con su familia y el entorno. El desarrollo de la alimentación inicia desde el nacimiento y evoluciona poco a poco a medida que las funciones psicomotoras y sensoriales van madurando. Dentro de los factores que intervienen tenemos factores genéticos, ambientales, emocionales y conductuales. La regulación hambre y saciedad del niño es otro punto muy importante porque por lo general los padres no respetan estas señales de hambre o saciedad. El niño ya no quiere comer más y siguen insistiendo en que coma, o el niño tiene hambre y simplemente lo ignoran porque todavía no es el tiempo que ellos tienen establecido dentro de su horario. Por eso vamos a hablar de este tema a medida que avanzamos con la presentación. La alimentación, por lo tanto, es fundamental para la interrelación que existe entre padres y hijos. Y esto va a significar que se dé una adecuada conducta alimentaria que sea positiva o negativa y que va a favorecer o no la inapetencia infantil. Encontramos diferentes estilos de alimentación de los cuidadores. En el estilo responsable asertivo es el más recomendado. En este estilo los padres tienen claro el concepto de una división de la responsabilidad. Ellos como padres determinan dónde, cuándo y qué debe comer el niño, buscando siempre que sea lo más saludable. El niño, por otro lado, determina cuánto va a comer y aquí estamos respetando las señales de hambre y saciedad del niño. Van a guiar al niño en lugar de controlarlo. Fijan límites, dan un modelo apropiado para comer con su ejemplo, hablan positivamente acerca de la comida y responden a las señales del niño en relación con esta. Pueden organizar un horario para inducir el apetito y este estilo de alimentación ha demostrado que consigue que los niños coman más frutas, verduras y productos lácteos y menos comida chatarra,
lo que resulta en un menor riesgo de ganancia excesiva de peso. El otro estilo que tenemos es el autoritario. Es muy frecuente tanto en madres como en padres este estilo. Estos cuidadores ignoran las señales de hambre del niño y pueden usar la fuerza, castigos o recompensas inapropiadas para hacer que el niño coma. Esto que al principio parece que es efectivo y que me está funcionando como papá, después se vuelve contraproducente, resultando en una ingesta poco equilibrada de energía, consumo de menos frutas y verduras y con un mayor riesgo de peso escaso o desnutrición o con sobrepeso y obesidad. Luego seguimos con el estilo permisivo. Aquí encontramos a los padres que hacen lo que quiere el niño. Tienden a alimentar a sus hijos cada vez que éste quiere y cualquier cosa que éste pida. A menudo preparan comidas especiales o múltiples alimentos para satisfacer las demandas de sus hijos. Estas personas sienten que es imprescindible cubrir cualquier necesidad o deseo de su hijo, pero al hacerlo ignoran las señales de hambre y no van a poner límites a sus hijos. En consecuencia a esto, es frecuente que los niños ingieran menor variedad de alimentos y que estos sean alimentos inadecuados. Van a tener mayor riesgo de desarrollar obesidad. El siguiente estilo es el negligente, en donde encontramos padres que abandonan la responsabilidad de alimentar a sus hijos. Pueden dejar de ofrecerles alimentos, dejan de poner límites. Durante la alimentación de los bebés es frecuente que eviten el contacto visual y parecen desapegados de ellos. Dejan que los niños más grandes se las arreglen solitos, vean a ver qué coman, qué encuentran en la alacena, ignorando tanto las señales de hambre del niño como sus necesidades afectivas y físicas. Ellos mismos pueden tener algún tipo de problema emocional o depresión y este estilo negligente pues obviamente nos va a llevar o nos va a conducir a un sobrepeso u obesidad en estos niños. Bueno, entonces como ya vimos, este estilo negligente da lugar a que los niños más grandes se las arreglen solitos, que ellos decidan qué comen, cuándo comen, si lo hacen viendo televisión, si lo hacen sentados en la mesa, si lo hacen con el resto de la familia o si se encierran en su cuarto y ahí comen. Con este estilo, como vimos, se ignoran todas las señales tanto de hambre como de saciedad de sus hijos y esta negligencia grave puede dar lugar al fallo de Medro, que es la incapacidad del niño para sostener una velocidad de crecimiento normal, tanto en peso como en talla, en los niños menores de 3 años de edad. Muy importante que nosotros como profesionales en nutrición aprendamos a reconocer los diferentes estilos que tiene el padre, los diferentes estilos de alimentación. Lo podemos hacer mediante la observación directa o con estas 3 sencillas preguntas. Le preguntamos a los padres, ¿está muy preocupado por la alimentación de su hijo? ¿Qué ocurre durante las comidas? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué hacen ustedes cuando su hijo no come o cuando rechaza algún alimento? Estas 3 preguntas básicas nos van a ayudar a determinar el estilo de alimentación con el que se están guiando los padres en este proceso. Las dificultades en la alimentación a menudo surgen en los periodos de transición que se dan en la alimentación de un niño. Es decir, por ejemplo, cuando pasamos del pecho al biberón o cuando empezamos con la alimentación complementaria o cuando pasamos de la alimentación complementaria a la alimentación autónoma del niño. Por esto conviene darles guías a estos padres durante estas fases del desarrollo de sus hijos. Un momento muy especial en que suelen surgir este tipo de consultas por la inapetencia en los niños es la etapa entre los 18 meses a los 2 o 4 años. ¿Por qué se da esto? Porque los niños comen menos, se produce una disminución de su apetito debido a la disminución de la velocidad de crecimiento de estos niños. Se va a dar una redistribución de la grasa corporal y cambio en las proporciones por el alargamiento de los miembros inferiores.
Entonces, por ahí inicia este tema de la inapetencia y estas consultas frecuentes de los padres. Entonces, aquí el profesional en nutrición es la guía adecuada para estos padres ante esta pregunta y este tema tan frecuente. Bueno, ahora sí vamos a hablar muchísimo sobre la inapetencia infantil. Esto es un tema de consulta muy frecuente en nutrición pediátrica, donde papá, mamá o el cuidador llegan y nos dicen que este niño no come nada, que a este niño solamente le gusta, por ejemplo, la leche con chocolate, que de los vegetales solo come zanahoria, que come muy poquito, que no ve las frutas, que no le gusta casi ninguna. Entonces la inapetencia infantil es esta pérdida del apetito o falta de hambre que se da en los niños y hay muchas razones por las cuales se da esta inapetencia infantil. Los estudios nos dicen que un 50% de las madres afirman que sus hijos comen poco. Estos mismos estudios nos dicen que el del 20 al 30% encontramos cuando hacemos la valoración que los niños tienen un desarrollo adecuado y el 80% de esta preocupación es por una percepción errónea tanto puede ser del papá, de la mamá o del cuidador. A mí recientemente en la consulta me llegó una mamá porque quería ver cómo estaba el desarrollo de su bebé porque la abuelita le decía que no estaba bien, que la niña no estaba comiendo lo suficiente, aunque ella sentía que sí lo estaba haciendo. Cuando hacemos toda la valoración de la niña, vemos que tiene un estado nutricional adecuado, que su peso es adecuado, su talla es adecuada para su edad. Cuando seguimos hablando con la mamá, nos damos cuenta que la alimentación es variada, que todos los alimentos se preparan en casa y un punto muy importante es que todavía la niña está con lactancia materna a demanda, además de la alimentación complementaria. Entonces vemos cómo aquí estamos justificando o estamos afirmando este 80% en donde la percepción es errónea y pensamos que como tal vez se comió 1 o 2 cucharaditas de lo que le servimos, entonces es que el niño no tiene hambre, pero realmente es una percepción errónea. Muy importante entonces nosotros como profesionales en nutrición ser la guía de estos padres y ayudarlos a comprender qué es lo que está pasando en el desarrollo de sus hijos y también que podamos reconocer si realmente hay inapetencia infantil, si la causa es conductual o si la causa es orgánica. También como parte de las estadísticas, dentro de estas consultas frecuentes, únicamente entre un 1 y un 5% de estos niños pueden tener algún trastorno de conducta alimentaria, que ya eso tendríamos que verlo en un tema completamente aparte. Pero sí es muy importante que ustedes en consulta sepan que si la madre dice que algo no está bien, es porque algo no está bien y tenemos que prestarle atención y hacer toda la evaluación para ver qué es la preocupación de esta madre y cómo podemos ayudarla, porque aquí vamos a reconocer si la causa de la inapetencia es conductual o si es orgánica. Con respecto a la inapetencia infantil, el mayor referente a nivel mundial es el Dr. Kestner. Es el que está aquí en esta fotografía que les puse para que lo conozcan. Él es un pediatra gastroenterólogo con más de 30 años de experiencia. Está en el Sistema Nacional de Salud de los Estados Unidos y estableció la división de gastroenterología, hepatología y nutrición del Sistema Nacional de Salud Infantil. En una de sus investigaciones, el Dr. Kestner clasificó la inapetencia en los niños en 3 grandes grupos y a mí realmente esta clasificación me parece muy acertada, donde vemos que él nos muestra 3 estilos de alimentación. Están los niños con poco apetito, los niños con ingesta selectiva y los niños con miedo a la alimentación. Dentro de esta clasificación están entonces, en primer punto, los niños con poco apetito y se divide en 4 subgrupos en donde tenemos la falsa percepción de los padres.
Aquí es donde los papás piensan o sienten que sus niños están comiendo muy poquito, pero cuando nosotros en consulta realizamos la historia dietética y la evaluación nutricional, pues comprobamos que la ingesta es adecuada y lo que hay es una excesiva preocupación por parte de los padres. Luego tenemos el niño activo con apetito limitado. Estos niños son los que son muy inquietos, son muy activos, están más interesados en jugar y hablar que en comer y por lo tanto es muy difícil mantenerlos sentados en la mesa y comen pocas cantidades. Y esto va a llevar que en ocasiones tengan un estancamiento ponderal. Bueno, tenemos los niños apáticos y que son retraídos también. Son estos niños que tienen muy poco interés por la alimentación ni por el entorno que los rodea. Los niños y cuidadores muchas veces parecen deprimidos y entre ellos interactúan mal y la desnutrición puede ser evidente cuando los observamos. Luego tenemos los niños con poco apetito debido a una enfermedad orgánica, enfermedades como por ejemplo gastrointestinales, cardiorrespiratorias, neurológicas, metabólicas y estructurales van a provocar un descenso en el apetito de los niños. En el segundo grupo están los niños con ingesta selectiva. Aquí encontramos una falsa percepción de los padres de lo que es la neofobia. La neofobia es cuando los niños en sus primeros años de vida rechazan alimentos nuevos o desconocidos y normalmente va a constituir un problema leve que se resuelve con las exposiciones repetidas del alimento por el niño. También tenemos los niños con selectividad leve. Son aquellos que comen menos alimentos, son los niños que decimos que son caprichosos, ingiriendo suficiente cantidad de energía y nutrientes, pero la exposición repetida de alimentos no mejora la conducta alimentaria y es cuando encontramos conflictos a nivel familiar en torno a la alimentación que pueden desencadenar algún tipo de problema más grave. Luego tenemos a los niños que son altamente selectivos. Son aquellos niños que ingieren en su dieta únicamente de 10 a 15 alimentos y con eso es suficiente para ellos. Suelen rechazar los alimentos en función del color que tienen, de la textura, del olor, de la temperatura o de la apariencia que tiene este alimento. Tenemos también los niños con ingesta selectiva de origen orgánico. Esto está relacionado con respuestas alteradas a las propiedades sensoriales de los alimentos o a un retraso en las habilidades motoras orales. Como tercer punto de la clasificación tenemos los niños con miedo a comer. Aquí también tenemos tres subdivisiones de este tema. La primera de ellos es la percepción errónea. En muchas ocasiones, el llanto excesivo de, por ejemplo, un lactante, que puede ser por cólicos, es percibido erróneamente por sus papás como que tuviera hambre y entonces van a forzarlos a comer. Luego tenemos el miedo a la alimentación. Es cuando hay en los niños una experiencia negativa que fue traumática para ellos, como cuando, por ejemplo, se da un atragantamiento, cuando se quema la boquita con algún alimento, cuando son forzados por sus padres o sus cuidadores a comer algo y esto va a condicionar un rechazo a la alimentación y por lo general este rechazo es con los alimentos sólidos. Bueno, y dentro de la tercera clasificación teníamos una subclasificación que es ya la última, que sería el miedo a comer por una causa orgánica, en donde cualquier cosa que le genere dolor al niño va a condicionarlo a tener miedo a consumir los alimentos. Entonces, niños alimentados, por ejemplo, por sonda o que presentan esofagitis o estomatitis, como al comer les duele, van a tener un rechazo hacia los alimentos.
Vamos ahorita a ver la parte del manejo nutricional de los niños con inapetencia infantil, en donde vamos a iniciar con lo que es la historia clínica, donde vemos los antecedentes familiares y personales. Entonces vemos todos los aspectos genéticos, enfermedades hereditarias, aspectos conductuales, hábitos de alimentación. Vemos temas personales del niño, analizamos la parte del embarazo y el parto, vemos la edad de la mamá, por ejemplo, si hay otros embarazos, si hubo complicaciones en el embarazo, si el niño estuvo hospitalizado previamente, cómo ha sido el desarrollo psicomotor de este niño, si en el momento adquirió los hitos de desarrollo motor, social, manual y oral. También está la historia nutricional. Vamos a evaluar toda la parte de la lactancia materna, la alimentación complementaria, cómo es el ambiente en el que se desarrolla la alimentación, si la dificultad existe en uno o en varios contextos, es decir, si cuando estoy en mi casa muestro inapetencia, pero cuando estoy en una fiesta como de todo lo que me dan, o cuando estoy en la casa de unos amigos, la mamá me dice qué maravilla, su hijo come de todo, ¿verdad? Entonces vemos que la inapetencia se puede dar en varios contextos. Tenemos también que evaluar la manera en que se alimentó al niño en la etapa de su lactancia, si fue la lactancia materna, si fue con, con sustitutos, si fue con fórmula, y por qué se dio ese cambio en alimentación, por qué no se siguió con la lactancia exclusiva y se cambió por una fórmula. También vamos a evaluar cómo fue la alimentación complementaria, si el niño siempre comió de una forma pasiva y permitió un progreso autónomo donde él poquito a poco empezó a comer solito, patrón de evacuación o de vómitos asociados a la alimentación, si cada vez que iba a comer, entonces tenía como ganas de vomitar o esta sensación de vomitar. También vamos a ver las pautas de la alimentación que se fueron dando. Hacemos, eh, por ejemplo, vamos a pedirle a los papás que nos describan cómo se desarrollan las comidas en el hogar, y todo esto nos va a ayudar a tener un mejor conocimiento de cómo se desarrolla toda la parte de la alimentación a nivel familiar y social. Dentro del manejo nutricional, súper importante, la parte de antropometría, donde vamos a hacer una evaluación nutricional y nos vamos a apoyar con las gráficas de crecimiento. Vamos a hacer entonces talla para la edad, peso para la talla, peso para la edad, el perímetro cefálico también lo vamos a evaluar para ver si el niño se está desarrollando adecuadamente. Si fuera necesario, vamos a hacer pruebas complementarias donde vamos a pedirle a los papás que nos traigan, por ejemplo, un hemograma, que nos traigan cómo están los parásitos en heces, serología de enfermedad celíaca, pruebas de alergias. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños presentan la inapetencia porque son causas orgánicas, como ya lo hemos visto. Y por ejemplo, si es un niño que está presentando intolerancia al gluten o que ya presenta la enfermedad celíaca, pues cuando se alimenta, obviamente le va a doler la pancita y no va a querer consumir el alimento. También dentro del manejo nutricional vamos a retomar, como ya habíamos visto, que un 80% de las consultas es por percepción errónea de los padres. Entonces, nuestra labor como profesional en nutrición es tranquilizar a la familia, explicar que las variaciones, si son normales, pueden haber variaciones en el apetito, que no quiera comer, pero es porque puede estar en una edad en que el desarrollo ya no es tan rápido, entonces necesita la ingesta de menos nutrientes. Vamos a demostrarle a los papás que los niños están bien utilizando patrones de crecimiento, las gráficas de crecimiento. También vamos a aclararles que si el crecimiento es normal, si la talla es normal,
verificar otros signos de buena salud, como que si la dieta del niño es variada, si el niño está comiendo solito. Todo esto nos va a ayudar al manejo nutricional, pero desde la parte de percepción de los padres. Luego, con los niños con poco apetito, tenemos que ayudarlos realmente a desarrollar otra vez esta sensación de hambre-saciedad. Para aumentar la percepción del hambre en los niños conviene que se haga máximo 5 comidas al día y que entre ellas solo se ofrezca agua. También tener una disciplina adecuada. Las conductas no deseadas se manejarán con pautas de tiempo fuera y sin prestarles mucha atención, ¿verdad? Entonces, si el niño, yo estoy tranquila, estoy alimentando a mi niño, estoy contenta y si no quiere comer o rechaza el alimento, pues no me voy a enojar, no le voy a dar importancia, ni tampoco lo voy a forzar a que coma, ni lo voy a amenazar, ni lo voy a chantajear. Luego, con el niño activo que demuestra poco apetito, lo que vamos a hacer aquí es limitar el número de comidas, evitando que el niño esté con este picoteo entre horas, ¿verdad? Que entonces no almorcé, pero a cada ratito estoy viendo a ver qué me como, si me como una galletita, si me como un confitito, si me como un fresquito. Vamos a evitar estos menús a la carta donde vamos a estar solo preparando lo que al niño le gusta. Vamos a establecer límites y horarios regulares de alimentación. Todo esto va a ayudarnos a mejorar los comportamientos con respecto a la alimentación. Los niños apáticos, ellos van a necesitar una interacción positiva con los alimentos. Entonces vamos a buscar un ambiente lo más agradable posible, vamos a evitar todos los distractores, papá, mamá o el cuidador van a servir de modelo, van a comer de los mismos alimentos que come el niño. Y con esto vamos a lograr darle una adecuada alimentación a estos chicos apáticos. Cuando estamos frente a una enfermedad orgánica o psicosocial que conlleva falla de Medro, lo que se requiere es un abordaje individualizado de esta patología. Recordemos que no debemos confundir la falta de apetito con la falla de Medro, que ya habíamos dicho que es cuando los niños no logran sostener la velocidad de crecimiento y esto se da en niños menores de 3 años de edad. Para el manejo nutricional de la neofobia, interpretada por los papás como un apetito selectivo del niño, esta se va a resolver educando a los padres y exponiendo al niño repetidamente a los nuevos alimentos, pero sin presionarlos. Este fenómeno de neofobia es menos frecuente cuando los niños han sido alimentados con leche materna. Entonces es muy importante igual para seguir con la lactancia materna nosotros como profesionales en nutrición. Luego tenemos la selectividad moderada o leve. En su manejo nutricional podrían ser útiles trucos, por ejemplo, usar formas atractivas para los alimentos, palitos para mojar, emparedados con formas divertidas, utilizar moldes para galletas, involucrar a los niños en la preparación y dejar que los niños se interesen por nuevos alimentos a través de la exposición a ellos, cuando los llevamos, por ejemplo, a la feria y que vean alimentos nuevos y nos pregunten qué tipo de alimento es este, esto va a ayudar mucho en el manejo nutricional. Con respecto a la selectividad estricta o alta, lo que tenemos que hacer es un encadenamiento de alimentos progresivamente donde vamos a ir intercambiando igual los colores, las formas, las texturas. Puede llegar, estos niños que tienen una selectividad estricta pueden llegar a presentar deficiencia de micronutrientes y muchas veces pueden necesitar suplementación de vitamina D, E, calcio, hierro y zinc. Los niños que presentan enfermedad orgánica y muchos de los niños con autismo son con frecuencia resistentes
al cambio. Y ellos pueden ser nutricionalmente vulnerables en caso de conductas alimentarias más extremas. Entonces, es otro mundo completamente aparte cuando estamos hablando de la inapetencia, pero cuando es ya por una enfermedad orgánica. Luego está el miedo a la deglución. Y aquí lo más importante es centrarnos en las causas del malestar en el niño y también aliviar la ansiedad de la persona que lo alimenta, del papá, la mamá o el cuidador. Con respecto al manejo nutricional del miedo a la ingesta por el dolor, vamos a modificar el entorno. Vamos a modificar los utensilios con los que se alimenta el niño. Podemos hacer la transición a sólidos, ya que estos van a tener otra apariencia. Cuando hay miedo tras un episodio de atragantamiento, o podemos utilizar técnicas cognitivo-conductuales, podemos enseñarles a los papás diferentes actividades lúdicas que van a ir ayudando a cambiar la conducta del niño con respecto a ese episodio traumático para el niño. Luego, cuando está el manejo nutricional del miedo tras el uso prolongado de sonda, aquí tenemos que trabajar mucho las habilidades motrices necesarias, ver si realmente el niño las tiene, porque cuando han estado mucho tiempo con sonda, pues obviamente este desarrollo no se dio adecuadamente y van a requerir un tratamiento más complejo y multidisciplinario. Bueno, ya para concluir, quiero dejarles algunas recomendaciones generales en donde vamos a mantener, por ejemplo, unos límites adecuados con los niños. El ambiente en el que vamos a alimentarlos debe ser un ambiente relajado, donde no nos vamos, papá o mamá o el cuidador no va a enfadarse ni parecer enfadado. Vamos a tener una actitud agradable en las comidas y nos vamos a expresar bien de los alimentos. La duración de las comidas vamos a limitarlas de 20 a 30 minutos. Vamos a hacer de 4 a 6 comidas al día según la edad y entre ellas vamos a utilizar únicamente agua. Vamos a estar muy pendientes de la cantidad del alimento que le damos al niño y que sea el alimento propio para su edad. Cuando vamos a iniciar con alimentos nuevos, vamos a ir poco a poco con estos alimentos. Recordemos que vamos a tener que intentarlo de entre 8 a 15 veces para lograr introducir un alimento nuevo en la alimentación del niño. Vamos a fomentar la alimentación independiente. Vamos a alentar a los padres a que dejen que sus niños se alimenten solitos porque ellos tienen ese deseo, muchas veces lo demuestran y les estamos dando con la cucharita y papá o mamá son los que les dan, no dejamos que el niño toque la cuchara porque se va a ensuciar, entonces tenemos que trabajar ahí con papá y mamá para alentarlos a dejar que el niño se alimente solito. Vamos a tolerar el desorden también, la suciedad propia que se va a dar por la edad, porque el niño va a tocar, va a explorar y es la forma en que conozca los alimentos y vamos a lograr que los pruebe. Vamos a evitar ruidos y distracciones durante las comidas, es decir, que no vamos a tener ni el televisor encendido, no vamos a tener los teléfonos cerca y no vamos a tener juguetes ahí que me estén causando una distracción en el niño. Y por último, los padres deben ser los modelos de los buenos hábitos alimentarios en los niños. Entonces, siempre decirle eso a papá y mamá, los niños van a repetir lo que ven en la casa. Y muy importante, recordar siempre que los padres son los que eligen el tipo, los horarios y el lugar de la alimentación y el niño decide cuánta cantidad de alimento quiere comer. Con esto siempre vamos a respetar las señales de hambre y saciedad en el niño. Bueno, no me queda más que darle las gracias por acompañarme en este ratito para hablar sobre la inapetencia infantil y espero que la presentación les haya gustado y sea de provecho para ustedes.
Muchas gracias. Si les gustó, denle like y compartan. Y si no les gustó, pues no. No se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. Chao.